I think that a lot of people do this. The people that have these people that eat this really hard food and they keep on having these proton pumps. So if you keep on having these proton pumps and this heavy food, can you have a cancer? No directamente se va a formar un cáncer. Aquí lo más importante es que los medicamentos para reducir el ácido simplemente va a calmar los síntomas para el esófago, pero no va a prevenir el reflujo. O sea, puedes tener regurgitaciones, o sea, puede ser que tengas ácidos que no sean gástricos, que de todas maneras causen irritaciones y algunas complicaciones en el esófago a lo largo del tiempo. Entonces es mejor estar no ácido que no tener nada. Entonces es mejor tener un tratamiento definitivo para el reflujo. Can you mention only three of the most common hard food, like the forbidden food for the reflux? 3, which could be? Si tuviera, hay más de 3. Si tuviera que elegir 3, sería comida muy especiada, sería comida grasosa y en pacientes que son sensibles a algún tipo de alcohol, cerveza y vino tinto generalmente suelen ser detonadores muy comunes. Como mencioné, es diferente para cada persona. Algunas personas deberían comer algunas cosas, otras no. Esto depende mucho del enfoque que se le dé a cada paciente, pero si tuviera que escoger 3, yo diría esas, pero hay muchas más. Okay, well, we only speak of 3. A larger list, no, nobody. A reflex of the reflux can be a chronic cough, like a rough cough. Because I ask this because of my mom, like this kind of rough cough. Oh, yes. So, a cough sí, una tos es un síntoma de reflujo ácido. Es uno de los menos comunes del reflujo ácido, pero es uno de los síntomas que pueden suceder porque el ácido y tal vez el reflujo no ácido, cuando llega a la garganta, la puede irritar y puede causar tos. Generalmente el tipo de tos que vemos en el reflujo ácido es una seca, no es con flema. Es una tos que irrita. Generalmente se experimentan en la noche, al acostarse, en la mañana, al levantarse. A veces sientes un sabor un poquito amargo atrás de la boca y empiezas a toser. Okay, those were my doubts. So we will make some questions of the audience. ¿Me ayudas con el otro micrófono? Gracias. Yo quiero saber. I would like to know if the medication can cause a reflux and how can I avoid the stomach irritation of this medication. So what precautions should I have? At what time should I eat before the medication or something like that? Sí, no todos los medicamentos causan reflujo, pero algunos medicamentos pueden, los más comunes que causan reflujo, que pueden irritar el recubrimiento del estómago, son los no esteroides, pero que son antiinflamatorios o son para el dolor, como el ibuprofeno, naproxeno. Este tipo de medicamento es mejor es tomarlos con alimento, sobre todo si has tenido un historial de úlcera en el estómago o algo en el intestino. Tienes que ser muy cuidadoso con ese tipo de medicamentos. Hola, buenas tardes. Hi. Yo tenía principio de esófago de Barrett. I had an early stage of Barrett esophagus, all you mentioned, but
but whenever I had the medication, it didn't work. So can you recommend any kind of medication? Because I've been on a strict diet for so many months. Whenever I drink beer, wine, I feel everything in the throat. But is there anything new for a treatment in order to avoid the balloon? Sí, cuando se trata del esófago de Barrett, lo más importante para tratarlo es lo que muestren tus biopsias, si tienes displasia o si tienes cambios precancerosos. Si hay un grado bajo o alto de displasia, la recomendación general es proceder con el tratamiento para que esto no prosiga y no se convierta en cáncer. No se, una vez que tienes el esófago de Barrett, no se puede eliminar con medicamento, pero hay evidencia de que al menos una cantidad pequeña de medicamento antiácido puede reducir el avance. Pero si lo sigues presentando, además, a pesar de tener el medicamento, es cuando debes de considerar consultar alguno de estos otros procedimientos antirreflujo, porque los medicamentos no han sido efectivos en controlar estas cosas. Okay, talking about these solutions, you gave an example of a new procedure that is only done in Baylor. You know, how long does that procedure take? Do you have to be under anesthesia, and what is the percentage of improvement? Sí, este procedimiento antirreflujo que estamos haciendo es la fundiplicatura transoral. Se hace bajo anestesia general, toma aproximadamente 1 hora y a veces los pacientes se les dan de alta el mismo día o tal vez 24 horas para observación en el hospital. Se pueden ir a su casa al día siguiente. Es relativamente nuevo, pero tenemos mucha información después de 5 años que muestran entre el 80 y el 85% de mejora continua después de 5 años, y tenemos información que después de 5 años que muchos pacientes tienen muy buen control de su síntoma después de este procedimiento. Hi, doctor. So my question is if the patients that have a bypass or another procedure in the stomach, they are candidates to have acid reflux. So the gastric sleeve or sleeve. Sí, la manga gástrica o la gastrectomía es una cirugía que puede aumentar fácilmente la probabilidad de reflujo. Una es la manga gástrica y la otra es el bypass gástrico. De hecho, el bypass gástrico es un procedimiento antirreflujo. Entonces, los que tienen bypass gástrico suelen mejorar si es que han tenido reflujo, pero cuando tienen manga gástrica y reflujo, generalmente empeoran. Aunque se consideran cirugías bariátricas o de pérdida de peso, si no se ha tenido historial si se ha tenido historial de reflujo, preferimos un bypass gástrico en lugar de la manga. Bueno, yo voy a preguntar en inglés. Me pregunto si si es posible tener reflujo con ciertos síntomas frecuentemente. Sí, el ardor es muy frecuente, pero algunos pacientes pueden tener reflujo o a lo mejor no tener ningún tipo de agruras, tal vez no pueden tener toda su irritación. Hay veces que los pacientes tienen un reflujo silencioso. Hemos descubierto esófago de Barrett en pacientes que haciendo una endoscopía para otra causa. Y los pacientes refieren que a veces que ellos nunca han tenido síntomas de reflujo. Entonces, fisiológicamente, probablemente estos pacientes han tenido un reflujo silencioso que
que eso es difícil de descubrir porque no a todo el mundo se le hace la prueba por el reflujo, pero sí puede ser. I have a doubt for people with chronic reflux. Would you recommend avoid supper? Because some people say having supper causes reflux or not. So what is the truth? Yo no diría completamente evitar alguna comida o cena, pero yo le digo a mis pacientes con reflujo es que le den suficiente tiempo entre la última comida del día e irse a dormir. Yo diría 3 o 4 horas que comiste por última vez antes de irte a dormir, porque eso te da tiempo a hacer una digestión completa y el vaciamiento estomacal antes de que te acuestes. Si te acuestas 1 o 2 horas después de comer y el estómago todavía está lleno de comida y ácido, eso puede forzar que el contenido estomacal se vaya hacia el esófago. So one answer is that reflux is caused with food. If you are fasting, you don't have reflux. No, es posible tener reflujo aunque no estés comiendo porque el estómago produce ácido, inclusive aunque no comas. Pero usualmente después de comer hay un aumento súbito en la cantidad de ácido en el estómago y como el estómago está lleno y distendido, generalmente va a ser mucho más significativo el ácido. Algunos pacientes con reflujo muestran acidez inclusive en ayuno. I have one question. I've been having for 2 years a sensation in the throat like mucus that it is stopped. I saw 4 otorhinolaryngologists and they told me that this was reflux, and 2 weeks ago I've been fasting with omeprazole and with Riopan. So 3 or 4 in a day. This improved, but I don't think that I can live with this all my life. I think that I should change my diet. But what medication can you suggest me to get rid of that? Because this is happening all the time. Sí, lo que experimentas es algo muy común que vemos en la clínica. Algunos pacientes, porque algunos pacientes para controlar el ácido le damos algún medicamento, pero usualmente esto es el límite en cuanto a medicamentos. Hay algunos tipos de medicamentos que son menos usuales, medicamentos que son alginatos. No sé si aquí los encontramos en México, pero son muy usuales en Europa como Gaviscon, pero el Gaviscon que tenemos en Estados Unidos no tiene alginatos, pero eso lo que forman es como una barrera de espuma que evita un poco el reflujo, y esto se puede aplicar para todo el mundo. Lo más importante para alguien con tus síntomas es hacer una prueba objetiva para reflujo ácido, es decir, una prueba en la que tienes que medir cuánto ácido sube por tu esófago cuando no estás tomando ningún medicamento para el reflujo, porque algunas veces estos medicamentos, estos síntomas que tú tienes pueden no ser de reflujo sino debido a otra causa, pero si te haces una prueba y se confirma que tienes ácido anormal saliendo de tu esófago, sería una consideración para algunos de los procedimientos que yo mencioné. ¿Cuál es el nombre específico del medicamento? Se llama de diferentes maneras, pero generalmente es Gaviscon, pero no todo el Gaviscon tiene el ingrediente que ayuda a prevenir el reflujo. Yo sé que en Europa el Gaviscon sí lo tiene, en Estados Unidos no lo tiene, no estoy seguro en México. Dice que en Estados Unidos no tiene el componente tal. She's saying that in the US there is no Gaviscon with alginate. ¿Alguna otra pregunta? Any other question?
One of my children, he used to have like chronic reflux, and they told him that it was because of a bacteria, the E. pylori. So what does the bacteria has to do with the damage in the valve? Sí, el Helicobacter pylori es muy común, es una bacteria muy común que puede vivir en el estómago, es muy común aquí en México. Generalmente las personas aquí en México las tienen desde niños, pero la relación entre el Helicobacter y el reflujo es un poco compleja porque mucho depende en qué región del estómago se haya alojado, estén alojadas la mayoría de las bacterias. En algunas partes del estómago puede no generar tanto ácido y en otras más, pero generalmente todas las personas con Helicobacter pylori, independientemente de los síntomas, hay que tratar la bacteria porque puede crear otras complicaciones como enfermedad de úlcera péptica y también puede conducir hasta un cáncer gástrico. Entonces, todo el mundo que tiene Helicobacter pylori se debe de tratar por la bacteria. I want to add something with the E. pylori. The people with overreacted chronic inflammation that we already are avoiding some foods, and people have this extreme inflammation, and they have this Helicobacter because it has the form of a helix. The test is to arrive to a laboratory fasting without brushing your teeth because of the sulfur of your breath. You have to inflate a balloon, and they tell you have a pylori, and the treatment is really strong, and a lot of people is not aware they have this bacteria. One question, for how long for how long can you be having the anti-reflux medication? For a long time or a short time? So yeah, this is a very important question. Sí, es una pregunta muy importante y no es una pregunta que sea fácil de responder porque la información que tenemos acerca de los efectos colaterales a largo plazo no es muy buena, no es de la mejor calidad. Tenemos estudios que sugieren que durante el tiempo, si te sigues tomando este medicamento por mucho tiempo, puede incrementar tus probabilidades de osteoporosis, fracturas de huesos. Otros dicen que pueden incrementar la probabilidad de enfermedad renal o de infecciones y de diarrea, pero los datos no son muy consistentes. Mi consejo para los pacientes que toman inhibidores de bomba de protones y que cuando paren el medicamento y tienen síntomas recurrentes es bajar la dosis porque es peor tener reflujo, las consecuencias son peores que las consecuencias del medicamento, y también tendrías que buscar algún tipo de terapia como la funduplicatura que te permitiera dejar tus medicamentos. En pacientes que son obesos o en sobrepeso, porque también el peso es muy importante y de mucha ayuda perder peso para poder dejar el medicamento, y el peso está directamente relacionado con el reflujo. One way that I tell the patients what is causing them the inflammation and the reflux is that the days in which you feel a really sore throat, that day in special, write down what you ate that day, and whenever this data coincides 3 times, is that this food is a trigger for the reflux because the pump is inhibiting the symptoms, but you are going to reach to an ulcer, to a cancer. Instead of attacking the symptoms, let's attack the root, and I think that's what we should do. So what is the correct way of sleeping when you have reflux?
Sí, entonces dormir cuando tienes reflujo, generalmente del lado izquierdo es la posición más efectiva para reducir el reflujo. Dormir del lado derecho es la peor posición. I think that for everything to sleep in the left side is the best. Y lo otro es elevar la cabeza de la cama para poder reducir los síntomas de reflujo ácido. Did you hear that you have to lift the head of the bed? Okay. Hi, one question. So, do you recommend to visit you or a gastroenterologist at least once a year in order to check your symptoms? Sí, para pacientes que tienen una condición gastrointestinal activa, incluyendo el reflujo, recomendamos que se den seguimiento con su gastro una vez al año, que consideren el medicamento u otro tratamiento. Entonces sí recomendamos que al menos le den seguimiento una vez al año. Is there a pill that they have Tums here that people take as candies? So these Tums, they're good because in the long term they say that these are not good. Everybody has it here like candy. Do you know it? Yes. Sí, los conozco perfectamente el medicamento. Es muy común en los Estados Unidos que la gente tome Tums como caramelos. Simplemente lo que hace es un catalizador para bajar el reflujo. Mi recomendación es para gente que tiene un reflujo como muy ocasional, como que les da un poquito de acidez una vez cada muchos meses, que se tomen uno para sentirse mejor. Pero la gente que tiene reflujo ácido crónico requiere algo mucho más agresivo, ya sea un procedimiento o un medicamento. Pero si tienes síntomas de reflujo 3 veces o más, generalmente es síntoma de que necesitas algo más agresivo. Okay, doctor, having water with sodium bicarbonate, but can inhibit the acid? Es una concepción errónea, porque no ayuda. ¿Alguna otra duda? Gracias. Bueno, después de mis hijos hace muchos años. After I gave birth, I had a very strong reflux. Even water came up. I had the hiatal hernia surgery, and everything has been fine for a lot of years. But if I dislike something, I cannot throw up. But I saw that there is another surgery. So what do you recommend? Should I have a new surgery or not? Generally, in somebody who's already had a prior surgery, it sounds like you probably had a hiatal hernia repair with a Nissen fundoplication, because you mentioned that you're not able to vomit now. Generally, my recommendation is not to do another surgery. Volverse a hacer otra cirugía porque ya se controlaron sus síntomas de reflujo, porque aunque se deshiciera la cirugía, podría a lo mejor eructar o vomitar, pero se podría complicar con el reflujo. En su caso en particular, yo le diría que ya no se haga más cirugías. Thank you. Hello. I would like to ask, not with a treatment, but the people that is having omeprazole for 14 days and then 21 and then 28, is there any damage to the kidneys, or we can spend the rest of our life having medications, even though if you have it 1 week yes, 1 week no?
Sí, generalmente si no lo estás tomando diariamente por siempre, bajamos las probabilidades de tener efectos colaterales, pero vamos que la información acerca de los efectos colaterales están mezcladas. Pero vamos que los efectos se van a presentar si se toman continuamente y con dosis aumentadas, ¿no? Hablando de 20, 30 años, esos pacientes estarán en riesgo. Pero algunos pacientes tal vez no lo necesiten por tanto tiempo como 14, 21 días. Algunas pacientes serán 2 o 3 días y estará bien. Lo que yo les digo es que traten de tomar lo menos posible. Okay, it is not a bad thing. For example, the day you have to go outside for lunch, that you're going to have like this big meal, to use omeprazole or something that it is preventive. This is bad, or this can cause any damage? No está mal, pero de nuevo, si tienes síntomas ocasionales de reflujo y sabes qué alimentos te los van a disparar y sabes que vas a salir y vas a tomar, que vas a comer esas comidas que te lo va a disparar, pues sí, tómate una pastilla 1 hora antes para prevenir el reflujo. No está mal, es algo que yo no te diría que no lo hicieras. El problema es cuando los pacientes necesitan esto todos los días por periodos muy largos. Entonces sería algo de lo que habría que hablar, pero si es ocasional está bien. Talking about omeprazole, what it is the best, the gel or the pill? What is best? Generalmente yo recomiendo las cápsulas porque lo que es importante al tomar el omeprazole es el tiempo del medicamento. Generalmente es más efectivo si lo tomas de entre 30 y 60 minutos de que comas. Muchos pacientes lo van a tomar en la mañana, 30 60 minutos antes del desayuno. Algunas personas lo tomarán en la tarde, pero si lo vas a tomar en la tarde, asegúrate de tomarlo 30 60 minutos antes de la comida y no antes de irte a dormir. Good afternoon, doctor. My cousin had surgery 3 times, 3 funduplicatures. And for him, the surgery doesn't last for more than 5 years. Last time was last year. So what do you think that is better, the new solution that you mentioned? Because this is not the end for him, and he is having all the gels, anti-acid. So the stomach comes up and it looks like a bubble, and so what he has to go to your practice, or what he has to do? Sí, para alguien así es difícil responder esta pregunta sin tener más detalle, hablando de la historial del paciente, su anatomía. Entonces sería importante revisar su historial, repetir endoscopía, repetir todas las pruebas de reflujo. Generalmente, si un paciente tiene funduplicaturas recurrentes, no va a ser un buen candidato para el procedimiento endoscópico, pero sería importante revisarlo para ver si este paciente tiene recurrencias. Tal vez habría que hacerle una técnica quirúrgica específica para este paciente. Entonces es diferente, no es posible dar una respuesta sin tener más información del paciente. Well, it has been very interesting, all the things you told us. Thank you, Janine. Thank you, Dr. Mansour. Well, outside we have a really nice cocktail before our meal, and we hope you enjoy it.